Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos pues con lo que tuvimos la semana pasada en los ETFs, que hubo entradas de capital de 1.000 millones de dólares la semana pasada, su mejor semana desde abril. Así que bueno, no está mal. Últimamente estamos viendo entradas, aunque ha habido alguna salida también reciente, pero en general pues parece que el mercado se ha estabilizado en esta zona. Todo encaja con el aspecto técnico que tiene. Ahora lo comentaremos también el aspecto técnico. También ha pasado pues un poco el tema ese del BIP 110, pero bueno, siguen dando guerra. No se han dado cuenta que no tienen nada de apoyo, que Bitcoin es lo que es y la gente quiere que sea esto. Em, Siguen sin dar su brazo a torcer, darán por saco todo lo que puedan, pero bueno, es gente que, bueno, pues es una minúscula secta que no tendrá ninguna influencia, o por lo menos el mercado debería interpretarlo así, y a partir de aquí, pues bueno, pues cualquier cosa que digan, lo mejor es ignorar. Bien, dicho esto, tenemos, como digo, una figura técnica en proceso muy interesante, que es un hombro cabeza hombro invertido. Hemos empezado la semana positiva, 0,51%. Los mercados tradicionales también, pues la bolsa está subiendo un 0,12% el futuro del SP500, un 0,11% está subiendo el DAX alemán en el día de hoy, pues cerca de su máximo histórico. Así que el mercado va bien. El petróleo sube, o sea que es un freno para el mercado que en cualquier momento puede ponerse a favor, porque tenemos el petróleo en 84,77. Pero si hay algún avance en la reapertura del estrecho de Hormuz o lo que sea de la guerra para finalizar, pues seguramente tendríamos caídas otra vez hacia la zona de los 75 posiblemente, y eso impulsaría más a los mercados. Los beneficios de las empresas están también apoyando a cualquier subida de los mercados. También es verdad que está desviando dinero hacia las bolsas, porque toda esta gran subida que estamos teniendo en las bolsas viene por los avances que está teniendo la inteligencia artificial y lo que está suponiendo eso en los beneficios de las empresas. Pero bueno, Bitcoin poco a poco pues va saliendo un poco de su zona de suelo y solo necesitamos un pequeño impulso más. Esta semana debería atacar esa zona de los 66.600, 67.000 y veremos a ver si tiene suficiente fuerza como para romper. Estamos muy cerca de zonas importantes. La línea de tendencia bajista no pasa tan lejos. Y vamos a ver si poco a poco el mercado, pues al menos como digo, sale de esta zona de suelo y nos metemos en otro rango un poco más alto. Aunque nos cueste, pero por lo menos salir un poquito de esta zona e ir ganando escalones poco a poco durante los próximos meses, ¿no? Em, ¿Qué más? Pues poco más que decir. En el gráfico semanal, la semana que acabamos de terminar, la vela semanal fue positiva. No llegamos a envolver, como veis, em, la vela de la semana anterior, la vela negativa que hubo la semana del 27 de julio. Pero bueno, casi casi llegamos hacia la parte alta, ¿no? De ese cuerpo de la vela. Y la semana en la que estamos empieza bien y amenazando con romper esos cuerpos de vela semanal que nos podrían llevar hacia esta zona de los 69.000 con bastante fuerza si somos capaces de hacer ese hombro cabeza hombro que tenemos en el gráfico diario. El gráfico mensual también va bien, la vela mensual va positiva. Eh, si terminamos el mes en positivo sería el segundo mes en ganancias y el mes de septiembre sería clave porque no encadenamos 3 meses de subida desde que estuvimos en máximos. Fijaros que los últimos 4 meses seguidos de subida fueron abril, mayo, junio, julio del año 2025 y después no hemos vuelto a encadenar 3 meses seguidos de subida, así que es importante que este mes terminemos en subida y el mes siguiente también lo sea para salir un poquito de esta tónica negativa que hemos tenido desde que empezó la caída, ¿no? En cuanto a lo regulatorio, ya sabemos que la ley Clarity no se va a aprobar hasta después de septiembre si es que se aprueba. No va a haber una votación, para ser más específicos, hasta el mes de septiembre, o sea que por ese lado no vamos a tener ninguna noticia. Y por el lado del resto de activos de las altcoins, pues ahora analizaremos un poquito lo que están haciendo. En cuanto al gráfico horario de Bitcoin, como veis, estamos cerca de la resistencia de los 65.500 y si pasa esa resistencia es cuando atacaremos los 66.600, ¿vale?
Vamos a hacer el repaso de las altcoins empezando por Backpack, que hace unos cuantos días que no lo miramos. Técnicamente se está comportando bien, ha roto la línea bajista que teníamos ahí dibujada, se apoyó en ella y ha vuelto a subir un poco. Creo que puede volverse a apoyar porque el mercado todavía pues no se está escapando, pero en el momento que se escape Bitcoin al alza, pues seguramente también el token de Backpack subirá, ¿vale? Ya hemos comentado un montón de veces cuáles son las fortalezas de este token. En cuanto a los tokens que repasamos aquí, tenemos a AVE intentando volver a ir hacia la parte alta de ese movimiento lateral que está haciendo. Estamos en la parte baja, en esos 0,001378. La parte alta está en 0,001576. Cardano sube, perdió el 305, así que ha perdido un poquito esa zona que estaba intentando consolidar, aunque no se ha ido muy abajo, o sea que todavía podría volver a recuperarlo. BGB sube un 1,65%, una subida bastante interesante. Envuelve la vela del día anterior. Creo que podemos tener pronto noticias de todos estos exchanges que están intentando sacarse la licencia MiCA y que aún no la tienen. BNB también se ha comportado bien las últimas semanas, como podéis ver ahí, ha roto la línea bajista, está intentando consolidar y tiene una resistencia clara en la zona de los 0,00945. Si superase ese nivel, podríamos pegar un salto adicional hasta la zona de los 0,0097 y después, si rompe ese nivel, pues iríamos más para arriba. Pero en principio el gráfico no tiene nada de mala pinta. Ethereum 0,3% arriba, esperando el movimiento de Bitcoin seguramente. El protagonismo de las últimas jornadas se lo ha llevado Solana, que ha tenido una subida bastante fuerte en los últimos 3 días, después de venir de una corrección también muy fuerte, así que también es normal, estaba muy sobrevendida y el mercado ha reaccionado de esa manera. Tron 0,39% abajo, está un poco débil en esa zona, o por lo menos eso es lo que parece, esa es la sensación que da el gráfico, pero no termina de perder soportes horizontales y mientras no los pierda, pues sigue habiendo posibilidades de subir. XRP sigue cayendo, si pierde esa zona, ya sabéis que por debajo no tiene soportes muy cercanos, es una zona en la que hay un soporte muy, muy, muy importante y si se pierde, el siguiente nivel sería este, que más o menos son la zona de 1262 y luego ya por debajo de eso solamente tendría la zona de los 1000, 0,00001. Ese sería el nivel al que podría caer. Y por último, Zcash, que como veis, pues ha tenido una subida muy fuerte desde agosto del año pasado, pero se ha estancado en esa zona. Yo creo que es una zona de distribución en la que están vendiendo tokens y en cualquier momento pues iniciará una corrección importante, una caída bastante fuerte que puede llegar a tener. Y nada, dejamos ahí Bitcoin, empezando, como digo, bien la semana, continuando con ese intento de formación de un hombro cabeza hombro invertido. Estamos muy cerca de que lo intente romper esa línea clavicular. Creo que tiene que ser en esta semana seguro y tiene que ser en los primeros días de esta semana, de aquí al miércoles, porque si no se va demasiado en el tiempo el hombro y creo que ya sería un poco más débil la ruptura si no rompe ya. Entonces, bueno, pues espero grandes cosas estos próximos 3 días y a ver si somos capaces de comportarnos mejor que el SP500 porque lo necesita Bitcoin, necesita una racha importante de subidas que nos lleve por encima de las subidas que han tenido los índices en las últimas semanas para que la gente pues vuelva a tener un poquito de ánimo con respecto a Bitcoin, ¿no? Porque ahora mismo, ya digo, la gente está un poco con poco entusiasmo en Bitcoin, un poquito decepcionado seguramente con el comportamiento que ha tenido durante este último año. Y necesitamos eso, necesitamos que vuelva a haber un poco de brillo, un poco de comportamiento positivo y superior al resto de mercados, pues para que la gente vuelva a ver Bitcoin como lo que veíamos hace 2 años o así, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!